Miren, hay un comunicado más publicado el día de hoy, hace un ratito, en Enlace Zapatista, que toca nuevamente el tema de la consulta. ¿Saben por qué? Porque hubo quien, como lo dijimos en varios videos, no leyó lo que decía el comunicado, o que no se preocupó siquiera por entender lo que decía el comunicado, o como dijo el texto que también compartimos aquí de Javier Hernández, no tuvo respeto por ponerle atención a lo que habrían escrito. Y entonces empezaron a decir, de hecho aquí llegaron bastantes de estos a decir, ahí está, a ver ahora qué vas a decir tú, los zapatistas se están llamando a la consulta. No leyeron, o sea, simplemente no leyeron. Bueno, en relación a esto apareció este comunicado donde explica ya con peritas y manzanitas, porque pues a lo mejor estaba muy complicado para algunos comprender lo que decía el anterior comunicado. Entonces aquí más claro, pues ni el agua. Y saben, me da mucho gusto leer el comunicado y ustedes se van a dar cuenta que muchas de las cosas que dice son pues cosas que yo aquí les he dicho que pienso en relación a esta consulta. Y de hecho la actitud que yo tengo en relación a ello es, se los dije aquí, yo no voy a participar en esto. O sea, simplemente, aunque digan ellos que vaya la gente y participe, pues yo no, o sea, y aunque pudiera hacerlo, no lo haría. Pero la otra parte, la que sí era importante, que aquí comentamos también, llevar esta acción, vamos, ellos lo dicen ahora en este comunicado que voy a leer, hacer esta consulta extemporánea. O sea, que no se quede el 1 de agosto como una fecha en la que hubo una consulta y ya el resultado hasta ahí. No, o sea, independientemente del resultado, tiene que haber organización. Y aquí se los he dicho. Tiene que servir para algo más. A lo mejor para ese fin que sería, pues me parece que el más correcto, ¿no? Crear una comisión de la verdad y la justicia. Bueno, no está tan largo. De todas maneras voy a hacer una pausita como a la mitad y les comparto lo que dice. ¿Por qué sí a la consulta y sí a la pregunta? Julio del 2021. Resumen, para quien no quiera leer el comunicado completo. Se llama a participar en la consulta pensando en las víctimas. Y luego pone ahí, con ese rayado en medio, ir a la casilla. Se sugiere que si le cae mal el Supremo o desconfía, y con razón, de que su participación sea usada para legitimar a los de allá arriba, o sea un ensayo para una consulta posterior sobre la extensión del mandato del Ejecutivo, o que es un desperdicio, uno más, de paga, o que lo que quiere el Supremo es negociar con sus ex para que le bajen una rayita a su mala vibra, el Supremo ya saben a quién se refiere, o es pura y simple demagogia, entonces no vaya a una casilla. En lugar de eso, se le propone que escriba una carta individual o colectiva y que la haga llegar a una organización de víctimas, diciéndoles que respeta su dolor y que les apoya en sus demandas de verdad y justicia. O una columna periodística, un tweet, un comentario en su blog, en su noticiero, en su Facebook, en Instagram, en donde sea, o una pintura, una canción, un mural, un poema, un discurso, una sonata, una pirueta, una figura, una obra de teatro, un arte, o un artículo de análisis, un coloquio, una cátedra, una conferencia, un semillero, o lo que se le ocurra. Es más, para que quede clara su inconformidad, hágalo de forma extemporánea. O sea, 1 o varios días después del 1 de agosto y siga en lo que resta del año y los años subsiguientes. Se le insiste en que se organice porque, ¿acaso sin saberlo, usted forma parte de las futuras y probables víctimas de las decisiones políticas tomadas? Eso de entrecomillado es parte de la pregunta que rescatan así. De hecho, en todo el comunicado toma frasecitas de la pregunta. Parte de las futuras y probables víctimas de las decisiones políticas
tomadas en años presentes y venideros por los actores políticos del Estado mexicano. Y coloca aquí presentes y venideros. En eso, o resignarse a que cuando usted sea la víctima, el actor político responsable de evitar que eso le ocurriera, de investigar, perseguir y castigar a él o los culpables, declare que usted se lo buscó, que condene el hecho y claro, que se investigará hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga, mientras su nombre, el nombre de usted y su historia personal pasan a ser un número en una estadística. Qué fuerte. Primero, los pueblos zapatistas participarán de forma extemporánea en la llamada consulta popular, siguiendo los usos y costumbres de los originarios, con asambleas comunitarias. El resultado se le hará llegar a las organizaciones de víctimas de la violencia, de búsqueda de desaparecidos y de presos de conciencia. Quienes tienen credencial del INE, de hecho solo unos y unas pocos y pocas, asistirán a una casilla. Llamamos especialmente a los pueblos originarios hermanos organizados en el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, a que, siguiendo sus tiempos y modos, participen también sin perder de vista a las víctimas y teniendo presentes a todos los hermanos asesinados y comunidades que han sido víctimas de las decisiones de los de arriba, de antes y de ahora, así como la larga historia de despojos, de engaños, de burlas y desprecios, de destrucción de territorios y desaparición de lenguas y culturas originarias. Segundo, la pregunta a consultar no trata de los expresidentes, o no solo de ellos, sino de todos los actores políticos, ejecutivos federales y sus gabinetes legales y ampliados, gobiernos estatales y municipales, diputados locales y federales, senadores, jueces y todo el aparato de justicia, organismos descentralizados, organismos autónomos como el IFE antes y después el INE, Ejército, Fuerza Aérea y Marina, policías federales, estatales y municipales. Tampoco trata de juzgar ni condenar a nadie. Trata de los derechos de las víctimas, de su derecho a la justicia y a la verdad, su derecho a saber por qué se decidieron tales acciones u omisiones, con cuáles leyes se le dio sustento legal, y quiénes fueron o son los responsables o irresponsables desde el más alto hasta el más bajo nivel. Eso sería la verdad, y su consecuencia sería la justicia. No están a consulta ni la una ni la otra. Se consulta si estamos de acuerdo en apoyar a las víctimas que reclaman saber qué pasó, por qué y quién, y demandan justicia. Cuando se pone como periodo temporal los años pasados, se deduce que incluye hasta el 31 de diciembre del 2020, o sea, el día que se aprobó la pregunta, ¿no? Y si los meses de enero a julio del 2021 son pasados, pues también, o sea, a partir del día 1 de agosto y hacia atrás, ¿no? Porque pues ya van a ser años pasados, ¿o no? Si de esas exigencias de verdad y justicia se sigue algo más que no sea una simulación, depende de las víctimas, sus familiares y de quienes les apoyan. Tercero, los riesgos. Sí, es más que probable que tanto el oficialismo como fíjense cómo pone oposición en México, usen la participación en la consulta y el resultado, sea como una forma de legitimar su política gubernamental, sea como un argumento para esconder sus culpas y evadir la justicia. Tanto el número de participantes contemporáneos como las respuestas pueden ser secuestrados por uno y por otro lado, pero eso durará apenas un tiempo. Lo que a nosotros nos importa es que las víctimas se sientan acompañadas y animadas en su doloroso caminar, pero su paso, su ritmo, su velocidad, su compañía y su destino corresponde a ellas
y solo a ellas decidirlo. Sí, es que esto es muy importante. Imagínense el resultado de la consulta, que en el resultado de la consulta sea sí o que sea no. En cualquiera de los casos, quienes tienen que optar por lo que sigue, pues son los directamente perjudicados. O sea, todos los familiares de las víctimas. ¿Qué pasa si la gente decide que no? O que no se alcancen los votos. Esa es mi duda más grande y se los he preguntado aquí muchas veces. ¿Nos aguantamos? ¿Ya nos olvidamos de esto? Árale a otra cosa. No, pues la gente no quiso. Ya. ¿Y las víctimas? Que se jodan. Que cuando salgan a las calles, entonces nos paramos enfrente y les decimos cuando vayan pasando en las manifestaciones, no manchen, ya hubo consulta y se decidió que no se va a juzgar a presidentes. Ese es el punto, ¿no? Dice, continúo, sí, está también el riesgo de que el oficialismo use esa consulta popular para avalar las consultas falsas con las que ha cubierto el carácter depredador de sus megaproyectos en los territorios de los originarios. Bueno, esas consultas no lo fueron acarreos desvergonzados y con ridículos resultados. Se chantajeó y se pagó por el acuerdo y aún así fracasaron en lo que a participación se refiere. No fueron previas, ni informadas, ni libres, ni de acuerdo a los modos y tiempos de los pueblos originarios. Pero en el caso de que algún día se hicieran consultas a los pueblos originarios, se informaran bien los pros y los contras, fueran antes de que se implementaran los megaproyectos, participaran todos los afectados, etcétera, y ganara la propuesta de destrucción de la naturaleza y el aniquilamiento de los pueblos originarios como tales, pues la conclusión sería que faltó trabajo de explicación y convencimiento y habría que seguir insistiendo. Y mientras tanto, bueno, resistencia y rebeldía. Claro, esta consulta también puede ser una mascarada. Si no la vemos inoportuna, impropia, inconveniente, extemporánea, es decir, si no la convertimos en algo más, aunque habría que primero sustraerse de lo que dicen y disputan allá arriba y luego seguir con encuentros, foros, festivales, apoyos para las víctimas, una campaña nacional por la verdad y la justicia. Independientemente de lo que vayan a decir allá arriba, o sea, del resultado, eso no nos importa. En suma, acompañamiento, no dirección. O sea, la consulta, si por ejemplo sale no va a ser la orden, la dirección que tienen que tomar las familias de las víctimas. Claro que no. Eso sería como estarles ordenando, ¿no? Dirigiendo. Cuarto, ¿no sería bueno que las madres buscadoras de desaparecidos en Sonora, las rastreadoras del Fuerte en Sinaloa, las madres de los yaquis secuestrados, los desplazados de Panteló, las familias de desaparecidos en Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Baja California Sur, Querétaro, Jalisco, Coahuila, Morelos y casi cualquier estado de la República Mexicana, así como los familiares de los migrantes inmolados en México, los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, se encontraran con los familiares de las víctimas de la Guerra Sucia, con las familias de los infantes con cáncer y sin medicinas, con las mujeres agredidas en Atenco, con los movimientos feministas que luchan contra los feminicidios y la violencia contra las mujeres, con las y los defensores y defensoras de la comunidad LGBTTIQ+, con las familias de la guardería BC, con los familiares de los muertos de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, con los familiares de Samir Flores Soberanes
y con quienes se organizan para resistir a la termoeléctrica en Morelos, con las comunidades que resisten al despojo y la destrucción que significan el mal llamado Tren Maya, el corredor transísmico, el aeropuerto de Santa Lucía, la minería abierta y cerrada, con las organizaciones por presos y desaparecidos políticos, con las abejas de Acteal, con los sobrevivientes del Charco, con los cercanos a Tomás Rojo y a Simón Pedro, y con tantos dolores organizados y no. Piense usted en esa persona que se encuentra sola, buscando a su ser querido, sin más fuerzas que las del vientre y del corazón, y además debe soportar las burlas y los desprecios de otros que le dicen se lo merecía, andaba en malos pasos, te quejas porque eres parte de la mafia del poder, es tu culpa porque no le educaste bien. ¿No saben cuántas veces han dejado mensajes de este tipo en el canal? La gran mayoría los borro, o sea, gente torpe de este tipo, es que se vayan a jugar Xbox, y que ni siquiera le dejan responder a las víctimas, a las familias más bien, cuando las acusan de esto, ¿no? Se lo merecía, andaba en malos pasos, y no les dejan responder. Mi hija fue por un mandado a la esquina y ya no regresó, o fue a una fiesta, o mi niña tenía menos de 10 años, o mi marido venía del trabajo y lo mataron 2 veces, una con balas, la otra con las mentiras de que era delincuente. O en lugar de recibir una foto de mi hijo graduándose, me entregaron el resultado de una prueba de ADN y un pedazo de hueso envuelto en una tira de la ropa que llevaba ese día, esa tarde, esa noche que desde entonces no cesa. O ni eso. El no lugar, ni viva ni muerta, desaparecida. ¿No sabrá así que no está sola? ¿No será que así descubre que no solo no es la única en el dolor, también que hay otras que buscan verdad y justicia? ¿No descubrirá así lo mismo que nosotros los pueblos zapatistas, a saber que los dolores no se suman, sino que se multiplican cuando se encuentran? Déjenme hacer una pausita aquí. Continuamos. El peligro no será si el oficialismo o la oposición usan esos encuentros en su beneficio, sino que se respete ese dolor ya organizado y se pretenda dirigirlo a otro lado que no sea alcanzar la verdad y la justicia que todo ser humano, independientemente de su raza, color, cultura, credo, género, orientación o preferencia sexual, filiación o ideología política, clase social, merece y necesita. Fíjense qué interesante esto. Imagínense que en la consulta el resultado es sí, se alcanzan los 37 millones de votos, y entonces el gobierno sale y dice, pues bueno, ya dijeron que sí, ahora vamos a juntarnos todas las personas de este país que pertenezcan a una organización de víctimas, ya, las reúne a todas y se le ocurra decir, yo opino que ya punto y aparte, no repetición y perdón, no olvido, pero perdón. Y entonces eso sería utilizar estos encuentros, es a lo que se refiere, en su beneficio, y tratar de dirigirlo a otro lado que no sea alcanzar la verdad y la justicia. Porque no basta conformarse con lamentar un nuevo asesinato, una nueva desaparición, una nueva fosa común con huesos y jirones de ropa. No basta con denuncias públicas que son sofocadas por el escándalo de moda. No basta con una estadística, un número, un olvido. Esa mujer merece saber la verdad. ¿Qué pasó con su cría y por qué? Y merece no solo que se le acompañe en esa búsqueda de verdad, también en la exigencia de que los responsables de esos crímenes reciban su castigo. Esta geografía llamada México merece conocer la verdad de lo que pasó y pasa, y merece justicia. Sean chairos o fifís, neoliberales o neoconservadores, pro 4T o anti 4T o la dicotomía que se le ocurra.
Pero no obstante, si usted decide que no sirve para nada bueno participar en esta otra consulta, pues tal vez significa que usted está haciendo algo más y mejor. Se refiere, cuando dice otra consulta, a la propuesta de ellos, extemporánea. O sea, lo que sigue después del día primero, esa sí es otra consulta, ¿no? ¿Qué sigue? Y dice, bueno, si usted dice que ni a esta le interesa, que esta no le interesa, pues a lo mejor es porque está haciendo algo más y mejor. Por favor, que nos digan qué. Quinto, la clase media y la consulta. Como originario que soy de la clase media, sé que nos catalogan y encasillan según los intereses de arriba. Tanto nos clasifican como clase media que parecemos llaves, como clase media que parecemos llaves españolas. Hay 15 16avos, un cuarto, 3 octavos, 19 32avos, cuarto para las 6, Dios mío qué tarde es, media clase media, lo que ya es el colmo. Y así, ¿ya viste a esa que se cree muy de 13 16avos y ni a 3 octavos llega la pobre? Y ese otro que de la noche a la mañana subió casi 50 62avos, de seguro anda de narco, o peor, de político. O como nos clasifican los ortodoxos, pequeño burgueses. Y aquí entra un sistema parecido: nanoburgués, microburgués, miniburgués, burgués cuasi pequeño, pequeño burgués propiamente dicho, burgués en proceso de desarrollo y burgués entre azul y medias noches. Sí, el hot dog sin mayonesa, por favor. Yo, por ejemplo, ni a eso llego. Apenas soy un pequebú. Busquen esta palabra, es interesante el significado. No se las digo, pero tiene algo que ver con las personas que pues les gusta para aparentar comprar. Es interesante el concepto. Pero, como diría el finado, todo depende de la marca y modelo del celular con el que se tome la selfie. También se nos achacan los fracasos y desviaciones de las diversas opciones políticas del espectro ideológico y ninguno de sus logros. Entiendo, y no pocas veces, comparto la irritación e indignación por los dimes y diretes que salen de la letrina de allá arriba, por los insultos mal disimulados y por los ataques de personas que, siendo de la clase media, ahora se autodenominan vanguardia del pueblo e iluminados, que guían y conducen al rebaño, y que como tales desprecian el conocimiento, la inteligencia, la creatividad, el ingenio y el sentido del humor, además de pretender que las ciencias y las artes militen en su opción política. Tómela, güey. O no son ciencias ni artes. De hecho, mi primera reacción fue resumir nuestra posición así: del gobierno que hace rifas, que no son rifas, y trenes mayas, que no son mayas, ahora la consulta que no es consulta. Mejor organízate. Pero también acecha la oposición idiota y cínica. Las repentinas tomas de conciencia de los exgobernantes criminales que despreciando la memoria, ahora son paladines de la defensa de los derechos humanos, de las comunidades originarias, del medio ambiente, y que critican las políticas económicas gubernamentales después de que se hartaron de robar y despojar. La supuesta oposición, incapaz de presumir ningún logro, apuesta todo a los errores y disparates del oficialismo, que no son pocos. Y claro, apuestan al olvido, a la memoria sepultada por el griterío en las redes sociales, las columnas de opinión y el manejo perverso de la información. Porque las mal llamadas fake news no son solo noticias falsas, son la manipulación de una información. La alquimia que les convierte, no en creíbles, sino en digeribles. Y sobre todo, en la munición para los heroicos combates en las redes sociales y los medios de comunicación. Y puede ser que, por desesperación, se elija uno u otro bando.
Pero si usted logra sustraerse de esa maldición, aunque sea por un momento, dirija su mirada a las víctimas. Me hace bien leer estas dos últimas frases, porque sí, definitivamente, nosotros nos hemos logrado sustraer de esa maldición, de estar con unos o con otros, de las lacras de la oposición y de las lacras del oficialismo. Y me hace también bien saber que, pues este espacio, de hecho, uno de los motivos por el que se abrió fue precisamente por hablar de las víctimas y de los horrores de la guerra. Si usted no es una de las víctimas, una más, y no ha formado una policía comunitaria, bueno, pues las probabilidades le están acosando y bien haría en prepararse. Si no lo hace por empatía y sensibilidad humana, al menos hágalo por aquello de hoy por ti, mañana por mí. Las estadísticas de criminalidad pueden servir, cierto, para criticar una política de gobierno, pero son sobre todo una advertencia. Sigues tú. Organícese. En esta geografía llamada México bien podría nacer una organización de futuras y probables víctimas de las decisiones políticas tomadas por los actores políticos. Sexto, participe en la llamada consulta popular. Si no quiere que su sentir sea usado por unos u otros, no vaya a la casilla, grite, raye, pinte, cante, baile, haga gestos, guarde silencio, camine, corra, quédese quieto. Usted decida qué y hágaselo saber a las víctimas. Y hágalo después del 1 de agosto, todo el año y los años que siguen. O póngase de acuerdo con otros, otras o troas y analicen, discutan, debatan. Si quieren, escriban en una especie de acta o carta común su decisión unánime o dividida y mándenle a alguna organización de familiares de víctimas. Dudo que no tengan una en su geografía. Recuerde que el INE no hace conteo de sentimientos, solidaridades, hermandades, demandas de verdad y justicia. Y no importa su edad, ni si es extemporánea o contemporáneo, si está arriba, abajo o en medio, si es chairo o fifí, si le gustan las cumbias o el rock, si ve anime o rancheras, si es hétero o últimamente a ti que te importa lo que sea o no sea. No lo haga porque apoya al gobierno o porque se le opone. Hágalo aunque solo sea para decirle a esa mujer que llora la ausencia de su pareja, su cría, su hermana, su madre, su pariente, su conocida, su amiga, su compañera, su amor, que su tenaz búsqueda de verdad y justicia, su empeño, su dolor, su pesadilla, no le pasan desapercibidos a usted. Hágalo porque tal vez, debajo de clasificaciones, banderas, escudos y consignas, usted es un ser humano. Desde las montañas del sureste mexicano, subgaleano, sin papeles, ni contemporáneo, ni extemporáneo. Piensen en lo que acabo de leer, de verdad piénsenlo. Creo que por aquí es por donde se tiene que transitar. Y miren, se quedó marcado. Una campaña nacional por la verdad y la justicia, independientemente de la jalada del 1 de agosto. Nosotros vamos a apoyar, porque de hecho lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, la consulta extemporánea. O sea, la del apoyo a las víctimas de nuestro país. Ahí se los dejo, compas. Compartan el comunicado, el video, lo que quieran que la gente sepa, para que dejen de decir tonterías. Saludos a todos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados.
Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.